Hola, muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander del programa de Geología. Nuestro experimento se denomina relación entre el campo magnético aplicado y la distancia y temperatura en un péndulo de Curie. Nuestros nombres son María Paula Acevedo, Santiago Chacón y quien les habla, Pedro Calderón. Los materiales utilizados para el experimento fueron una base o soporte, una tabla, un imán, una vela, una moneda de níquel, un alambre de cobre y un tornillo. Ahora bien, en el desarrollo del experimento debemos tener en cuenta dos conceptos bastante importantes. El primero es el de material ferromagnético y el segundo es el de paramagnético. El ferromagnetismo es una propiedad que no solamente depende de las asociaciones intramoleculares, sino también del estado en el que se encuentre el material que estamos analizando. En este caso debe encontrarse en estado sólido para que se generen estos pares de electrones que generen los momentos magnéticos. Como vemos acá, estos momentos magnéticos se encuentran asociados en la misma dirección y en el mismo sentido. Estas asociaciones se denominan dominios. Los dominios están separados los unos de los otros por las paredes de bloques. Cuando entra en acción un imán, empieza a generarse ese proceso de magnetización y empiezan a romperse esas paredes, de modo que los dominios empiezan a adquirir la misma dirección hasta que finalmente tenemos un solo monodominio en el cual los diferentes momentos magnéticos tienen la misma dirección y el mismo sentido, por lo cual tenemos una magnetización final bastante grande. Ahora bien, en un material paramagnético encontramos nosotros que las asociaciones de momentos magnéticos se anulan los unos con los otros, de modo que la magnetización o es muy baja o tiende a cero. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos demostrar con la ley de Curie que la magnetización de un material es igual a la constante de magnetización de Curie de ese material específico, en este caso el níquel, por el campo que le proporciona sobre la temperatura. Con esta ley se demuestra básicamente que los materiales paramagnéticos tienden a comportarse como ferromagnéticos si incrementamos el campo y disminuimos la temperatura, o viceversa, que los materiales ferromagnéticos tienden a comportarse como materiales paramagnéticos al disminuir el campo y al incrementar la temperatura. Aquí vemos cómo la gráfica relaciona estas dos variables. La primera es la susceptibilidad magnética y la segunda es la temperatura. Son inversamente proporcionales, de modo que la capacidad de inducir un campo magnético va a verse disminuida de modo que incrementa la temperatura. Lo que nosotros realizamos en el experimento es básicamente calentar la moneda de níquel, de modo que se aumenta la energía cinética de las moléculas allí internas y los electrones van a verse excitados, de modo que al estar asociados de esta manera van a adquirir diferentes desviaciones en las direcciones y sentidos que ellos tienen y va a generarse algo muy similar a lo que ocurre en el material paramagnético. Estos van a empezar a cancelarse mutuamente y la magnetización final va a disminuir o será igual a cero, de modo que la moneda se va a ver separada del péndulo. Esperamos que disminuya la magnetización de nuestro material ferromagnético, es decir, que la moneda se separe del imán. Después de esto tenemos que medir la longitud de separación entre el imán y la moneda. Al enfriarse, el material ferromagnético recupera sus propiedades y vuelve a su posición inicial. Finalmente, el aumento de temperatura disminuye la interacción magnética del material ferromagnético y el imán que produce el campo, dándole así propiedades paramagnéticas. Importante, si no se dispone de una buena fuente de calor, es recomendable que no se utilice un material cuya composición sea totalmente de níquel.